Salió más cara la cura que la enfermedad. O sea, Uribe era una enfermedad y Gustavo Petro era la cura. No, al revés. ¿Cómo así? No entendí. No. A ver. A ver, explícame bien porque estás diciendo que salió más cara la cura que la enfermedad. Sí, claro, pues. ¿Cuál es la cura? ¿De Vargas Lleras? No. ¿Y el nieto de don Vargas Lleras? Para nada. Porque él va a ser el presidente. Sí, creería que sí, y de pronto puede resultar bien el hombre, que le faltan... ¿Usted votaría por él? Le faltan 2 dedos de frente. Bueno, muchas gracias. ¿Y usted cree que él tiene vínculos con los paramilitares? Sí, eso sí tiene que tenerlo. Si no es por los paramilitares, no ganan la guerra. Muchas gracias. Los paramilitares. ¿Quiere que vaya a la cárcel? Sí, sería bueno. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Que le vaya muy bien. Resulta pues que a don Álvaro Uribe Vélez me lo van a llevar a juicio. Por fin la justicia de este país está actuando como uno creería que debería actuar, pero pues ya salieron toda la horda de seguidores de Álvaro Uribe Vélez de la derecha y la gente divinamente, caray, la gente de bien, a decir que esto era obra de Gustavo Petro. Entonces vamos a salir a la calle nuevamente a preguntarle a la gente que si prefieren a Álvaro Uribe Vélez o si prefieren a Gustavo Petro, teniendo en cuenta que al señor Gustavo Petro le sacan en cara su pasado por haber pertenecido al M-19 y don Álvaro Uribe Vélez está a punto de ir a la cárcel. Soy Levi Ricor y bienvenidos a Miss Vox Pop. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Leoncio Castañeda. ¿Está de acuerdo con que le haga esta entrevista? Sí, ¿Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro? ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque no merecen el aprecio que se les podría tener. ¿Pero cuál de los dos le parece peor? Petro. ¿Por qué? Porque yo creo que está loco. ¿Qué cosas ha hecho? ¿Qué cosas no ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Nada. No ha hecho nada. Nada. No ha salido con absolutamente nada de lo que prometió y se está tergiversando todas las ideas que puede haber tenido. ¿Y qué prometió? Cuánta cosa que ni siquiera iba a haber cambio de esos artículos que hay, de acuerdos de esa política. No sé cómo se llama. Lo más importante que dijo que nunca iba a haber, cambiar la constitución, qué sé yo. ¿Petro está cambiando la constitución? Quiere hacerlo. ¿Cómo? Por decreto, además dijo. ¿Petro va a gobernar por decreto? Eso está diciendo. ¿Y qué no le gusta de Álvaro Uribe Vélez? No, él tiene cosas buenas, no puedo decir que sea negativo todo. ¿Cuáles cosas? Arregló mucha parte del país cuando la seguridad, por ejemplo. ¿Usted sabía que Álvaro Uribe Vélez sí cambió la constitución? Sí. ¿Cómo la cambió? En el 91, pues porque el pueblo lo pidió. Álvaro Uribe cambió la constitución en el 91. Recuerdo, creo que sí. O sea, leemos la constitución del 91 a Álvaro Uribe Vélez. No tengo tan buena memoria para decirlo. No tengo tan buena memoria. Pero ¿usted sabía que él cambió la constitución cuando se hizo reelegir? ¿A usted le gustó la reelección de él? Sí, por la época fue bueno realmente. Claro, o sea, que Petro no puede tocar la constitución, pero Álvaro Uribe Vélez sí. Pero es que la hizo basado en el pueblo, o sea, hubo elecciones para eso, o sea, votaciones. Sí, pero yo lo digo con gracias. Bueno, pero usted al principio dijo que ninguno de los dos. ¿Cuál es el político que más le ha gustado a usted? Lleras. ¿Pero cuál Lleras? Carlos Lleras Restrepo. Ah, porque yo pensé que de pronto Vargas Lleras, el nieto. No, mi amigo, pensó mal. Usted no puede pensar por mí. ¿Y por qué le gusta a Carlos Lleras? Porque fue un hombre honesto, recto, bien, lo único que Virgilio Barco. ¿Y el nieto de Vargas Lleras? No. ¿Y el nieto de don Vargas Lleras? Para nada. Porque él va a ser el presidente. Sí, creería que sí, y de pronto puede resultar bien el hombre, que le faltan... ¿Usted votaría por él? Le faltan 2 dedos de frente. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Santiago. ¿Estás de acuerdo con que te haga esta entrevista? Efectivamente, sí, señor. ¿Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro? ¿En este momento o en la historia? En cualquier momento. Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? No sé, voy más de acuerdo con sus pensamientos económicos. Su forma de dirigir el país me parece más efectiva. ¿Cuáles son sus pensamientos económicos? Los míos, la verdad, simplemente no es que sepa mucho del tema, pero me dirijo más por el capitalismo tradicional. ¿Cuál es ese, el capitalismo tradicional? No, pues no sé, generar a base de empresas, apoyar a los empresarios, ese tipo de economía. ¿Gustavo Petro te parece comunista? No, ¿Qué te parece que es?
Me parece que es tibio, neutral. ¿Y eso es? ¿Cómo es con los empresarios? Pienso que con los empresarios directamente no es malo como tal, pero no los apoya de la manera que me gustaría. ¿Cuál es esa manera? A ver, la manera que me gustaría es darle prioridad más hacia ellos, porque al final un país crece a base de las empresas. El sector privado me llama más la atención. O sea, que usted volvería a votar por Uribe. A ver, dependiendo obviamente de las otras opciones, pero si está Uribe, posible. El que ponga Uribe, como dicen muchos, posiblemente. O sea, si Uribe pone en el 2026 candidato, ¿usted vota por eso? Me decantaría por otro que no sea tan hacia la derecha, pero sí. Si es la mejor opción, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Todo bien. Hasta luego. ¿Cuál es su nombre? Mary Bernal, ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? sí. ¿Gustavo Petro o Álvaro Uribe Vélez? Gustavo Petro. ¿Por qué? No, porque es el cambio y porque realmente con él yo sí creo que se va a hacer justicia de las injusticias que hemos vivido en este país. ¿Y por qué Uribe no? Porque pues es que es difícil contestar, pero no, yo no estoy de acuerdo con los manejos de él. La extrema derecha ha hecho mucho daño a este país. ¿Cuáles son las cosas más horribles que ha hecho Uribe? Pues para mí, desde mi humilde conocimiento, pues desplazar tanta gente del campo y que está perjudicando a todo el país, porque el problema social, yo pienso que parte de la situación que tenemos actualmente se debe a eso. Entonces, masacre, y yo creo que patrocinan los grupos paramilitares. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Paula. ¿Estás de acuerdo con la entrevista? Sí, ¿Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro? Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? El crecimiento económico fue mayor en esa época, no se veía la recesión que estamos viendo a este nivel, la división en ese momento no era tan evidente. Si bien no todo fue maravilloso, creo que, digámoslo en palabras castizas, menos peor. Salió más cara la cura que la enfermedad. O sea, Uribe era una enfermedad y Gustavo Petro la cura. No, al revés. ¿Cómo así? No entendí. No. A ver. A ver, explícame bien porque estás diciendo que salió más cara la cura que la enfermedad. Sí, claro, ¿Cuál es la cura? No, la cura pensamos que iba a ser Gustavo Petro, ¿no? ¿Y la enfermedad? La enfermedad pensábamos en un inicio pues que era, todo lo que estaba relacionado con Álvaro Uribe Vélez, nos dimos cuenta que no. Definitivamente pues ninguno de los dos era como una buena opción. Pase. A ver, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que no te gustaban de Álvaro Uribe Vélez? No me gustaba mucho que percibí un descuido hacia toda la parte social durante su gobierno. Abandonó la parte social un poco. ¿A qué te refieres con parte social? Digamos, todos los incentivos y pues sociales, valga la redundancia, subsidios, digamos que todas esa parte social a la que pues sí trató de darle fuerza Gustavo Petro, digamos que la abandonó un poco. Sin embargo, pues hubo otras fortalezas. ¿Y cuál fue el crecimiento en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez? ¿Tienes cifras? No, en este momento no las tengo presentes, la verdad. Digamos que te puedo hablar más de una percepción, como hablamos de vida real. Siento que la economía no estaba pasando por un momento tan difícil como el actual. Sería bueno mirar las cifras, creo que es una buena invitación, lo voy a hacer. Pero mi percepción del día a día, hablando con la gente de los semáforos, con el vigilante, con el de las frutas, y a la que le compró la empanada, yo que soy trabajadora, empleada, la situación es mucho más compleja ahorita. ¿Por qué? No sé, la situación es más compleja ahorita, económicamente todo está detenido. La inversión extranjera, la inversión acá en el país está totalmente pausada, está colapsada. Y ¿Eso es percepción tuya también? ¿O tienes las cifras? No, pues eso es mi vivencia, en mi empresa, la empresa de mis papás, o sea, no tengo las cifras, pero te digo, es mi vivencia, es la vivencia de las personas de alrededor. Te quería preguntar, ¿cuáles son las cosas que sí te gustan del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, pues en cuanto al discurso, ¿no? En cuanto al discurso me gustaba mucho pues que quería dar ciertos incentivos sociales, ¿no? Se supone que todo ese dinero que íbamos a tributar, pues los que pagábamos les iba a llegar a las personas que necesitan.
Ahora bien, lo que te digo, la percepción, cuando uno habla, yo hablo con el de las frutas, entonces el vigilante allí es mi amigo, todo, pues es que... No, ¿dónde están? ¿Dónde están? que no. Puedo entender, no están. Entonces, A ningún lado. claro, muy, muy bonito. O sea, muy, muy bonito todo escrito. El papel aguanta todo, es una belleza, todo muy bonito escrito. Pero tú sabías- No lo he visto, pues, o sea, no sé, le Claro. pregunto a la gente. Y no, de hecho, estaba hablando con mi amigo el de Increíble. las frutas y no, allí el de las correas tampoco. ¿Tú con qué te informas? Esa es una muy buena pregunta. Realmente, últimamente no he optado por no informarme mucho, como por cuidar mi salud mental. Creo que he preferido ser como un poco ignorante, pero menos infeliz, feliz, tranquilo, vivir tranquilo. Pero me gusta mucho hablar con la gente en la calle día a día, así con ustedes, vuelvo y te digo, con el de las correas, con mi amigo el vigilante, con el de las frutas, con la que está allá, con la de los tintos. Gracias. Entonces, ¿bien o no? Gracias. Entonces, ¿bien o no? ¿Tú qué opinas de que el dólar haya bajado? No sabía el dólar cuánto bajó. ¿No sabías que bajó el dólar? No, ¿cuándo bajó y cuánto bajó? Bueno, en el gobierno de Duque se recibió el dólar en 4.300. Ah, ok. Hoy ok, está la en comparación. 3.700, 3.800. Bueno, eso es un panorama un poco aliciente porque pues gusto no no, pues sí dependemos del dólar. Es una economía mucho más fuerte y pues ¿Sabías que la inflación bajó también? sí, la inflación sí sabía que está bajando. Eso Y el está- desempleo también. No sabía que el desempleo había bajado y pues esa es una cifra que valdría la pena revisar. Sí, claro. Porque lo vuelvo y te digo, como que la percepción al hablar Claro. con la gente de nosotros los de a pie, como decimos, pues es que no, pero sería bueno revisarlo. No sabía que el desempleo había bajado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, feliz día. Vale, que estés muy bien. ¿Cuál es su nombre? Andrés Gómez. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Sí, ¿Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro? Gustavo Petro. ¿Por qué? Pues es el presidente del cambio, aunque no lo dejan, pero ¿Quién no lo deja? pues la derecha colombiana, el poder hegemónico, ¿Y por qué Álvaro Uribe Vélez no? ¿Qué no le gusta? todo. ¿Qué es todo? Pues el hombre es la corrupción colombiana disfrazada de poder. 3 cositas que no le hayan gustado de Álvaro Uribe Vélez. Falsos positivos, la ley 100 y pues el despapalle que hay con las EPS ahora. Y 3 cosas que sí le gustan de Gustavo Petro. Difícil. 3 cosas que no le gustan de Petro. No lo dejan gobernar. No, pero de él, de Petro. De Petro. No tiene, ¿a usted le parece que no tiene ningún error? Sí tiene sus errores. Sí, ¿Cuáles? tiene sus errores. No sabe decirle ahorita. Bueno, muchas gracias. No. Que esté muy bien. Gracias. Vale. ¿Cuál es su nombre? Raúl Tapias. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Sí, claro. ¿Gustavo Petro o Álvaro Uribe Vélez? No, ninguno de los dos. ¿Por qué? No, pues como nos han dejado así, Álvaro Uribe nos dejó muy mal y llegó Petro y siguió peor. ¿Cuáles son las peores cosas de Uribe? Uribe estaba contaminado con las autodefensas. Uribe desafortunadamente llegó muy claro, pero se contaminó con toda la corrupción, las autodefensas y todo. ¿Y Petro? Petro no es sino un visionario. Petro habla muy bien, muy rico, muy sabroso, pero de ahí en adelante, nada, hermano. O sea, habla mucho, pero no hace nada. Habla mucho y no hace nada y todo se echa para atrás. Yo no sé cuántas veces se ha echado para atrás en lo que dice, pero así es. ¿Y si le tocara la fuerza ya uno de los dos? Última opción. Última opción. Uribe. ¿Uribe? Sí. Bueno, muchas gracias. Chao. Que le vaya muy bien. ¿Cuál es su nombre? Álvaro Buitrago. ¿Está de acuerdo con que le haga esa entrevista? Sí, totalmente, no hay problema. ¿Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro?
Toda la vida Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque los hechos son más dicientes que las palabras. Y Petro, por ejemplo, ya está nominado a Nobel de la Paz y este señor está imputado a ciertos crímenes que ha cometido, en especial ahorita por la situación de falsos testigos, creo. ¿Cuáles son las cosas que menos le han gustado a Álvaro Uribe Vélez? Las cosas más horribles, pues. No, pues tiene innumerables, que las conozco desde que yo las he vivido también. De todo, que es un señor, el culebrero paisa, típico culebrero paisa, que dice una cosa y resulta con otra, como lo de las botas volteadas, como de decir que acabó con la guerrilla cuando no acabó fue con de terminar con la paz de Colombia, porque lo que hizo fue exacerbar a los grupos narcoparamilitares y por eso es que estamos hoy con esa situación de violencia y de muerte. ¿Y 3 cosas que no le gustan de Petro? Tiene que tener, ¿no? Sí, claro, totalmente. Yo no soy petrista en realidad. Yo soy de pronto una persona que analizo bien las situaciones de las cosas. El señor Petro, lo que pasa es que él se ha rodeado muy mal. Desde los familiares, el hermano, creo que se llama Fernando, el hijo Nicolás Petro y la señora Alcócer, etcétera. Los escándalos vienen por ahí. Primero que todo. Segundo, no comulgo con la situación de que Petro tiene unas cosas que se empeña en hacer unas cosas que no están acordes con la situación. ¿Qué cosas? Por ejemplo, digamos, el día que, por ejemplo, cuando estuvo aquí en la alcaldía de Bogotá, que decía que los pobres tenían que ir a vivir allá al norte y todas esas cosas. Lógicamente que los medios de comunicación dicen mentiras y manipulan la información, entonces, pero hay cosas de él que no, varias cositas, pero en realidad yo sí estoy, la mayoría sí estoy de acuerdo con las cosas de él. Entonces, mejor Petro que Uribe. Por favor, del cielo a la tierra. Bueno, muchas gracias. Hombre, a usted muy amable y que esté muy bien. Vale, esté muy bien. ¿Cuál es su nombre? Jorge. ¿Está de acuerdo con que le haga esta entrevista? Sí. ¿Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro? Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque tiene un país que nos sirve a todos nosotros. La otra propuesta es un país que le sirve a algunos en el país. Digamos, ¿cuáles son las cosas que no le gustan de Álvaro Uribe Vélez? La incidencia de las masacres y las muertes en todo el país, porque fue por todo el país. Fueron muchas las muertes y las masacres en esa época. ¿Qué otras cosas? Era una actitud muy dictatorial en muchos sentidos, desconoce la opinión de una buena parte de la gente, yo puedo decir que de la mayoría. ¿Usted qué opina cuando dicen que el tirano y el autoritario es Gustavo Petro, pero las actitudes que usted menciona de Álvaro Uribe Vélez las niegan los medios de comunicación? Petro es más analítico y da más sustentación para lo que pretende hacer. El otro nunca las dio de la misma manera que la hace Petro. ¿Usted creería que con el juicio iría a la cárcel? Y hay bastantes argumentos en contra de él, bastantes. ¿Y usted quiere que vaya a la cárcel? Sí, sería bueno. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Que le vaya muy bien. ¿Cuál es su nombre? José Berto Melo. ¿Está de acuerdo con que le haga esta entrevista? Pues sí, está bien. ¿Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro? Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque es un hombre más que con más sentido común que Petro, que creo que él quiere que imponer su mandato, entonces se va a gastar el dinero en imponer su mandato y izquierda, ¿sí? Que no ha resultado en ninguna parte. ¿Cuál es el sentido común? El sentido común es que... De Álvaro Uribe Vélez. Es que es un hombre sencillo, un hombre descomplicado, natural, ¿sí? Que es valiente porque diezmó la guerrilla diezmada, de 70.000 hombres entregó 7.000 hombres, ¿sí?
y estaba poniendo su cabeza, que nadie quiere morirse por ningún motivo. ¿Y usted qué opina del juicio que le van a hacer a Álvaro Uribe Vélez? Pues que él no lo pueden condenar porque él no fue el de los falsos positivos porque él no necesitaba matar a nadie que no llevara ninguna utilidad porque tiene sentido común. O sea, los falsos positivos no existen. Sí existen y en todas las guerras existen. Pero no tiene responsabilidad Uribe. No tiene responsabilidad de los falsos positivos absolutamente, sino que al intensificarse la guerra se calentó, porque toda guerra produce calor y produce falsos positivos. Pero eso fue el ejército que cobraba al que mataran, pero él no le interesaba que matara, dar 20 millones de pesos, sacar 20 millones para un falso positivo, él no tiene. O sea, su gobierno no es responsable. El gobierno sí, o sea, la guerra es responsable. Porque ocurrieron durante el gobierno, los dos gobiernos de él. Hace mucho rato, tenemos la guerrilla tiene más de 50 años. Pero Álvaro Uribe Vélez va a juicio por presuntamente sobornar testigos. Sí, ¿Tampoco es verdad? Es posible, pero de todas formas, los falsos positivos no son de él. Sí, pero digamos, un hombre sencillo, natural y sincero, ¿qué hacía sobornando testigos? No tienen que comprobarle si los sobornó. Claro, ya va a juicio. Sí, si es así, pues debe tener una consecuencia. ¿Y usted seguiría creyendo en él? Seguiría creyendo en él. No importa que hubiese hecho eso. Mi libertad es debido a él. Y el país, así Petro no sea un mal hombre, pero este país va a acabarse. O sea, por culpa de Petro. Por culpa de la izquierda, de toda su maquinaria y de todas sus necesidades de estar en el poder para que... ¿Usted cree que Petro va a cambiar la constitución para hacerse reelegir? No, él no necesita cambiar la constitución porque él se va a hacer reelegir de todas formas, sin cambiar la constitución. Y una pregunta, ¿usted qué cree de los presidentes que cambian la constitución? La constitución todo tiene que cambiar a su debido tiempo si es necesario, ¿sí? O sea, ¿usted estuvo de acuerdo cuando Uribe se hizo reelegir? Si no lo reeligen a él no se acaba con la guerrilla, con la guerra, ¿sí? Porque él es un hombre que guerreó. Y eso no lo podía manejar sino alguien que fuera militar, que diera su cabeza, que pusiera su cabeza. ¿Y usted cree que él tiene vínculos con los paramilitares? Sí, eso sí tiene que tenerlo. Si no es por los paramilitares, no ganan la guerra. Muchas gracias. Los paramilitares. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Pablo Avendaño. ¿Está de acuerdo con que le haga esta entrevista? Sí. ¿Álvaro Uribe Vélez o Gustavo Petro? Gustavo Petro. ¿Por qué? Definitivamente necesitábamos un cambio y así la gente no lo quiere ver, hay cambio. ¿Cuáles son las cosas que más le han gustado a este gobierno? El poder romper paradigmas, romper formas de hacer las cosas. Hace falta de pronto un poco más de trabajo en equipo. Siento que a Gustavo Petro le falta un poco trabajar en equipo, pero siento que las cosas van por buen camino de alguna forma. ¿Y cuáles son las cosas que no le gustan de Álvaro Uribe Vélez? Su forma de hacer las cosas, precisamente. Eso de la seguridad democrática fue un gran error. Fue algo que definitivamente nos dañó al país. Uribe está a puertas de un juicio. ¿Usted cree que va a ser declarado culpable? Si no hay una justicia de bolsillo, si no hay una justicia parcial, sí creo que lo pueden declarar como culpable. ¿Y usted quiere que vaya a la cárcel? Pues lo que yo quiera no importa mucho, sino más bien lo que la justicia determine. Pero ¿mejor en la cárcel o libre? Si es culpable, que esté en la cárcel, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, todo bien. Ajá.
Los medios de comunicación se han encargado de decirle a la gente que Petro tiene al país polarizado, que Petro no respeta la libertad de expresión, que Petro la cogió contra Revista Semana, contra Vicky Dávila, contra Luis Carlos Vélez, contra Caracol, contra RCN, contra Néstor Morales y contra todos los periodistas que supuestamente están haciendo un trabajo contra poder que nunca hicieron en los gobiernos pasados, que eran gobiernos de derecha. Entonces le achacan todo al señor Gustavo Petro. Hoy salimos a preguntarle a la gente que si Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, y las respuestas estuvieron ahí. Algunos quieren a Álvaro Uribe Vélez y otros quieren a Gustavo Petro, pero absolutamente muy pocos escogieron un punto medio, así que el señor Fajardo no tiene oportunidad alguna en el panorama político colombiano. Soy Levi Rincón y este fue otro Voz Pop para mi canal de YouTube. Muchas gracias.